Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Galán. Vamos a seguir con el módulo 1 de esta diplomatura, punto 4. La violencia por razones de género, diferentes tipos y modalidades de violencia, la ley 26.485 y el ciclo de la violencia. Esto lo vieron con Mónica en el Meet, pero vamos a dejar este video para que tengan de referencia las personas que no pudieron estar conectadas. Bueno, la violencia por razones de género, vemos un avance en el posicionamiento con respecto a la mujer. Cuando hablamos de violencia por razones de género, hace unos años decíamos violencia de género, hoy por razones, bueno, estamos hablando de una persona de género femenino que es víctima de violencia ejercida por un varón. Hay personas, hay posturas que dicen, bueno, no hay que hablar de la palabra víctima porque encasilla, estereotipa y demás. Si hablamos en términos jurídicos y cuando vamos a hacer una denuncia, bueno, hay una ley de víctimas. Es la forma que comúnmente se llama, no porque se quiera encasillar, porque después está el trabajo que se hace como acompañamiento a esas personas en situación de violencia. Pero hay un estudio que es el estudio victimológico, donde esas personas en situación de violencia tienen ciertas características. Entonces, podemos adornar para no llamar a una persona víctima, pero en ese momento, en esas circunstancias, con ciertas características, una persona es víctima de un varón por diferentes tipos de violencias y en distintos tipos de modalidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia por razones de género, estamos hablando género femenino, víctima, género masculino, victimario, ¿sí? Vamos a ver también que se incorporan otras identidades de género como víctimas de la violencia por razones de género, pero la persona, el sujeto activo que ejerce la violencia es varón. Bien. La ley 26.485, a raíz de estos tratados internacionales que yo les hablé en otros videos, incorpora desde el 2019, donde está vigente la ley y se promulga, el concepto de violencia que fue modificándose a raíz de las modificaciones que sufrió la ley. ¿Sí? La ley es muy extensa, es muy rica. El artículo 4 de esta ley 26.485 nos da la definición y se las voy a leer. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en la relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta es la definición de violencia hacia las mujeres, derechos protegidos por la ley 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. El ámbito de aplicación de esta ley es de orden público, se aplica en todo el país, en todo el ámbito donde el Estado tiene jurisdicción
en todo el territorio de la República Argentina. Y bueno, salvo las disposiciones procesales que en la última parte de la ley se adaptan a los procesos y en las jurisdicciones que son atributos de cada provincia reglamentar. Bien, ¿cuál es el objeto de esta ley? Y es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar, sancionar, prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de las políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Este punto es fundamental cuando yo desarrollé el punto de transversalización de las políticas públicas de género, ¿sí? La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género en las relaciones de poder de las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales, los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y la permanencia en el espacio digital. Esta es una incorporación del año pasado. Derechos protegidos, bueno, una vida sin violencia y sin discriminaciones, la salud, la educación, la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Que se respete su dignidad, su reputación, su dignidad, incluso en los espacios digitales. La intimidad, la libertad de creencias, de pensamiento, recibir información y asesoramiento adecuado. Esto es fundamental cuando veamos Ruta Crítica. Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley. Hay leyes que crearon cuerpos de abogados para defender mujeres por violencia de género. Muy poco se aplica. Todavía hay que reforzar el sistema judicial para el real acceso a la justicia de mujeres en situación vulnerable cuando han sido o están en situación de violencia por razones de género. Trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando conducta, acto de omisión que produzca revictimización. En esto se está trabajando, todavía no se llega a no revictimizar más por parte de los organismos del Estado, inclusive en las instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales. Lamentablemente, falta formación para evitar la revictimización y la sobreintervención. Bien, artículo 5 de la 26485 nos da los tipos de violencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se materializa esa violencia hacia las mujeres? Esos son los tipos. El cómo, ¿sí? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, ahí tenemos 4, violencia simbólica, quinto tipo de violencia, violencia política. Esos son los 6 tipos de violencia. La violencia física, la conocemos, esa que se produce sobre el cuerpo de la mujer, produciendo daño, dolor o riesgo de producir estos dos. Cualquiera de las formas de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Integridad física es un valor protegido por el Código Penal. Quien ejerce maltrato físico hacia las mujeres es sancionado penalmente porque hay un tipo de delito que es la lesión. Hay 3 tipos de lesiones. Los varones que ejercen violencia hacia las mujeres van a estar imputados, si es denunciado, tanto en una comisaría como en una fiscalía, por lesiones, ¿sí? Acá vemos cómo se sanciona. Bien, la psicológica. En general, todas las mujeres que están en situación de violencia de género sufren
o han sufrido violencia psicológica. Es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima. Perjudica y perturba el pleno desarrollo personal y busca degradar o controlar las acciones, el comportamiento, las creencias, las decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento de esta persona. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Todo eso es violencia psicológica. Díganme si no todas las mujeres que sufren o sufrieron violencia por razones de género no sufrieron violencia psicológica. Bien, ¿cómo se puede sancionar? Bueno, está el delito de amenaza. Una de las denuncias muy comunes cuando hablamos de violencia por razones de género es la amenaza. La amenaza es un delito menor, pero bueno, es uno de los delitos por los cuales se puede denunciar. ¿Qué medida puede llegar a tomar una jueza de familia, un juez de paz o un fiscal? Cese de hostigamiento, restricción perimetral, ¿sí? Bien, tipo de violencia sexual. La violencia sexual, el delito de integridad sexual o libertad sexual está protegido como valor jurídico por el Código Penal también. Acá vemos ya 3 delitos por los cuales se puede sancionar penalmente una persona, un varón que ejerce violencia hacia una mujer. Los abusos sexuales, que hay varios tipos de abuso sexual tipificados en el Código Penal. Cuesta denunciar, la verdad que es un delito de acción privada, o sea, no suele intervenir el Estado en este delito de oficio. O sea, un fiscal no puede de oficio denunciar una violencia sexual en una persona adulta, sí en menores, o niñez y adolescencia. El término menor, bueno, es para otra diplomatura, pero no en niñez y adolescencias, sí ahí puede de oficio, pero con el avance de los estudios de género, de la formación, de las promotoras, en el ámbito de la salud, en el Estado, con la ley Micaela, con la mayor promoción de los derechos de las mujeres y de las diversidades, estamos viendo este cambio que hay en las personas que están en situaciones de violencias machistas, y vemos que no solamente en el discurso, en el relato, cuando hay un acompañamiento psicosocial, se animan a contar estas vivencias de abuso sexual, sino que también se animan a denunciar. Digo, en general, las violencias sexuales suceden en el ámbito privado y suceden intrafamiliar o en el ámbito doméstico. Son las menos, estadísticamente hay menos vamos a hablar del abuso sexual con acceso carnal, la violación. Bueno, sucede menos en la calle de lo que uno piensa, sucede más en el ámbito privado. Esta ley, como les decía, rige tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, esto de no me meto, son cuestiones de pareja, no. Cuando una persona tiene una relación de pareja o la ha tenido, o una relación de una vez, se han visto una vez, eso no da derecho a que la otra persona, en este caso el varón, controla el cuerpo o quiera controlar el cuerpo y la integridad y la libertad sexual de esa persona. Tipo de violencia sexual.
cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, la intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Cuarto tipo de violencia, económica y patrimonial. Acá también vemos un avance con el paso del tiempo, con la formación que ha habido en todas las profesiones, en todos los oficios, en todas las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, Estado, agencias, ámbito público y privado. Se tomó conciencia de la violencia económica y patrimonial. Es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de, acá hay una enumeración de incisos, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedades de sus bienes, una moto, un auto, una bicicleta, un microondas, la casa familiar, la casa que tenían ambos, la casa que compró con sus ingresos. Bien, materiales que haya aportado la mujer en una casa que tenían en común, etc. Pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Bien, acá hay un ejemplo. También hay otro delito que no se suele denunciar, que es el delito contra la propiedad, ¿sí? Puede ser que este varón violento ingrese al domicilio sin permiso, rompa, bueno, acá se puede iniciar una acción penal por haber ingresado al domicilio sin el debido permiso de la mujer. Limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los mismos indispensables para vivir una vida digna. Estos son los varones que no les dejan dinero a las mujeres, se van de viaje o en todo el día y solamente le provee a cuenta gota, tampoco permitiéndoles desarrollarse profesionalmente o laboralmente. Limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Acá vemos en una relación laboral, bueno, cuando hay una discriminación donde por igual tarea una mujer gana menos que un varón. Eso es violencia económica. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser cuando los varones persuaden, manipulan, más que nada, manipulan a las mujeres. Mirá, a mí no me dan mucho, ¿por qué no sacás vos un préstamo? ¿Por qué no sacás vos un plan de ahorro de un auto? Finalmente la deuda, se separan o, bueno, por una violencia, también la mujer decide terminar con esa relación, le queda la deuda a la mujer y para no confrontar, para no tener otro problema con ese varón, se quedan con la deuda. Y el varón, nos ha tocado también conocer situaciones donde el varón se queda el auto, la mujer con la deuda. Violencia simbólica. Vamos terminando con los tipos. Violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿Sí? Es la reproducción de estereotipos en el discurso, en las imágenes, en los dichos, ¿sí? En los refranes. Política, último tipo de violencia, la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Esta también es una incorporación en una reforma que sufrió la 26485. Bien, acá tendría muchos ejemplos personales para dar, pero no voy a ser autorreferencial. Esto es, bueno, hay una reunión de un partido político.
invitan a los varones y no a las mujeres. O invitan a algunas y a otras no. O poner palos en la rueda a las mujeres para que puedan desarrollar libremente su carrera política, hacer una campaña en contra, operar. Nosotros en política decimos operar cuando, bueno, se despliegan acciones con otras personas que hacen poner en un lugar de desacreditación de esa mujer con respecto al varón. No, mirá, es conflictiva, es quilombera, no te conviene hacer acuerdos con ella porque te va a traer problemas. Hay varios ejemplos, pero bueno, la política es violenta de por sí, es un sistema que todavía tiene un anclaje muy profundo en el patriarcado y sobre todo cuando hablamos en términos de machismos. El discurso político tiene un anclaje muy profundo en desigualdades de género. Bueno, artículo 6 de esta ley 26.485, estamos hablando de las modalidades. Las modalidades son los ámbitos en donde se despliegan esos 6 tipos de violencia. Bien, modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral contra las mujeres, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia contra las mujeres en el espacio público, que es acoso callejero, y violencia política pública, violencia pública, política, y violencia digital o teletemática, ¿sí? Son las nuevas incorporaciones, 3 ámbitos nuevos que se modificaron en esta ley. Vamos a mencionarlas rápidamente. La doméstica, la que comúnmente conocemos en el espacio del ámbito privado de las mujeres. Esta violencia doméstica, por lo general, se denuncia, y esa denuncia ingresa por la 12.569, que es la ley de violencia contra la violencia familiar, y es un formulario en el cual en las comisarías de la mujer se toma la denuncia por violencia de género doméstica, pero a través de este formulario, ¿sí? Ya lo vamos a ver en ruta crítica. Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra, sí tiene que estar esta condición de, bueno, el grupo familiar o afectivo que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o afinidad. El matrimonio, las uniones de hecho, las parejas o los noviazgos incluyen relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Violencia institucional, aquella ejercida por las y los funcionarios, profesionales, personal, agentes pertenecientes a cualquier órgano o ente, institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas o de la sociedad civil. Una violencia institucional muy común es cuando una mujer va a hacer justamente la denuncia por violencia de género y en la comisaría de seguridad común le dicen: no, señora, vaya a la comisaría de la mujer. No, nos tendrían que tomar la denuncia en cualquier dependencia policial. Pero están obstaculizando, porque esa mujer quizás tenía esos únicos 15 minutos para salvar su integridad física, vuelve a la casa, sigue lo mismo. Esto por lo general no se denuncia, pero es violencia institucional. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, que obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad,
edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igualdad de remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Bien, violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos de conformidad con la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Violencia obstétrica, aquella que se ejerce en relación al personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de la medicación y patologización de los procesos naturales. Bueno, acá hay un avance en la ley de parto humanizado y demás, ¿sí? Que fueron recogiendo también las diferentes provincias. Violencia mediática, aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, sus imágenes, difame, injurie, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Violencia en el espacio público, aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de accesos públicos como medios de transporte, centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales. Esto es el acoso callejero. Violencia pública, política, aquella fundada en razones de género mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y amenazas, impida o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a los derechos y deberes políticos. Violencia digital o telemática, esta es la última incorporación, toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género, que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar. En especial, conductas que atentan contra la integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad o en contra del acceso, permanencia o desenvolvimiento en el espacio digital o que implican la obtención, reproducción, difusión sin consentimiento de material digital real o editado, etc. Esta es la ley Olimpia, así que, por ejemplo, una expareja, un exnovio, un exmarido, una persona con la que tuvo relación una mujer, difunde imágenes sin el consentimiento de esa mujer y por lo general esas imágenes que son imágenes en la intimidad y en la intimidad sexual por lo general, no siempre, o difunda textos o difunda todo aquello digital, ese material digital que se compartió en confianza, en algún momento hubo un consentimiento, pero no de su distribución o su publicación, ¿sí? Eso es un ejemplo. Bien, bueno, la ley es muy amplia. Tenemos otro apartado que tiene que ver con las políticas públicas, donde establece que los tres poderes del Estado tienen que tener un respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad de varones y mujeres. Acá estamos reafirmando 2009, lo que tuvimos que reforzar con Ley Micaela en 2019, 10 años después. Bueno, acá habla de las políticas de implementación de este principio constitucional. Habla también de un organismo competente. Hoy estamos en un limbo. ¿Quién es el organismo competente a nivel nacional para diseñar las políticas públicas que efectivicen el cumplimiento de esta ley? Antes era el Consejo Nacional de la Mujer, después fue el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Hoy no sabemos. Lineamientos básicos para las políticas estatales. Bueno, acá habla de una serie de acciones específicas. El Estado Nacional debe promover y fortalecer institucionalmente esas distintas jurisdicciones, campañas de educación, capacitaciones,
asistencia interdisciplinaria, grupos de ayuda, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, atención coordinada en áreas sociales, programas de asistencia, etc. Bien, luego tenemos en otro capítulo, ahí les voy a ir diciendo, la creación de un observatorio. Luego tenemos lo que siempre les repito, uno de los títulos y capítulos más importantes de esta ley es el procedimiento, los derechos y garantías mínimas que deben regir en los procesos judiciales y administrativos para defender los derechos de las mujeres que estuvimos hablando recién. Bueno, gratuidad en la diligencia del curso de las actuaciones, esto les dije, es de difícil implementación. Obtener una respuesta oportuna y efectiva, a ser oída personalmente por un juez o autoridad competente, que su opinión sea tenida en cuenta, recibir protección judicial urgente, protección de su intimidad, en el proceso recibir la debida información, amplitud probatoria. Esto es un principio importantísimo, la amplitud probatoria. Se puede oponer a hacer que sea inspeccionada en su cuerpo, obviamente, a contar mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios en incumplimiento de los plazos establecidos. Bien. Después, en un segundo capítulo habla del procedimiento, se refiere a las jurisdicciones locales. Bueno, esto no lo vamos a ampliar porque es tedioso. Reafirma las medidas urgentes, las medidas cautelares que en un momento les mencioné, bueno, cese de hostigamiento, restricción perimetral, esto es prohibición a determinados metros de acercamiento del violento, y otra medida cautelar es, bueno, se me hizo una nube. Bien, voy repasando, ¿sí? Bueno, hablando de estas medidas cautelares, una atribución que le da esta ley, ya la tiene el juez o la jueza, pero bueno, la reafirma, es dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Bien. Bueno, creo que hasta acá podemos ir viendo sobre este punto. Bien. Bueno, yo todo este material va a estar en el Drive. Básicamente es la ley 2485, ¿sí? Sería muy bueno que la puedan leer con profundidad, porque es una ley muy, como les decía, muy integral, que tiene muchos aspectos con los cuales nosotras extraemos muchos conceptos, principios, con los cuales trabajamos como herramienta. Bien, ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia lo explicó Mónica en su momento. El ciclo de la violencia es el ciclo por el cual atraviesa la mujer que está inmersa en esta situación de pareja con el varón, por ejemplo, ¿no? Si es con un compañero de vida. Y son esas acciones que ejerce el varón que están dirigidas con el objetivo de desestabilizar a esta persona, a esta mujer.
tenemos el primer nivel, que es el de acumulación de tensión. Es la sensación de que está en cualquier momento por estallar algo, ¿sí? Que habrá una discusión o un evento explosivo. Previo a esto hay una fase de calma, ¿sí? Que no sé, están desacuerdos, que como que las cosas se van acomodando hasta que se pasa a esta fase de acumulación de tensión. Esta acumulación de tensión produce en la mujer que culpa, una sensación de angustia, de opresión en el pecho. Acá hay mucho maltrato psicológico, mucho control, humillación, que va provocando lo que después va a ser la fase de explosión. Entonces, repasamos. Vamos a anotar un poco de calma, una meseta en la relación hasta que empieza la fase de acumulación de tensión, ¿sí? En esta acumulación de tensión a veces las mujeres se animan a cuestionarlo, ¿sí? Y ahí empieza esa tensión, ese choque, pero bueno, como les decía, acá el varón, bueno, humilla, maltrata psicológicamente, hay mucho en el discurso de la violencia simbólica, vos no servís para nada, dedícate a cuidar a los chicos, bien. Fase de explosión. La fase de explosión, acá estalla, acá explota. En cualquiera de las formas, por lo general, hay mucho maltrato físico, se produce también violencia sexual, hay una descarga de esa tensión que se había acumulado, una descarga por parte del varón, pero en su máxima expresión, ¿sí? Acá podemos ver violencias extremas. Y es más corta, es un periodo corto, porque como les digo, es una explosión. Continúa la violencia psicológica. Acá las víctimas sufren mucho un deterioro emocional y psicológico. La angustia es muy grande, hay una perturbación, una desorientación. Cuando las personas vienen en este momento a buscar ayuda o a hacer una denuncia, hay un desorden en el discurso, por eso a veces, bueno, hay que ayudarlas a acomodar fechas, a acomodar hechos que han sucedido. Pero bueno, hay también una esperanza muy por debajo, una expectativa elevada de que esa persona puede llegar a cambiar. Se lo justifica también. Pero bueno, como les digo, también puede ser una oportunidad para que esa persona vaya y busque ayuda. Después se sale, ¿sí? Es un periodo corto, a veces puede ir variando. Cuanto más se repite el ciclo, este periodo de explosión, esta fase de explosión tiende a ser cada vez más corta. Y ahí es cuando entramos en riesgo, en una situación de riesgo. Luna de miel es esa fase donde este violento inicia una serie de conductas donde compensa, trata de reparar, de demostrarle a esta mujer que lo siente, que no va a volver a pasar, que va a cambiar. Pero a veces notamos en algunos discursos de algunos varones que igualmente depositan en ellas la culpa. De que, bueno, mira lo que me haces hacer. El mira cómo me pones, que se patentó en el caso de Thelma Fardín, es uno de los discursos muy habituales de los varones perversos, de inclusive pidiendo disculpas, la culpa es de la mujer.
Hay una extrema amabilidad, una conducta cariñosa. Se trata de influir en los familiares y en las amistades que convenzan a la víctima de que si se enteraron de algo que los perdone, o intentan tener más intimidad con los familiares, cosa que habitualmente como que tiende a que esta mujer confronte o se distancie de sus familiares, sus afectos, sus amistades, sus compañeros de trabajo. En este caso trata de, bueno, con el hábito y con el propósito de controlar, también de meterse en esas relaciones que tiene la mujer. Por eso, bueno, algo muy simbólico, donde tratamos de desnaturalizar esto de regalar flores y bombones, tiene que ver con esta fase de luna de miel, donde es una fachada, es un maquillaje, es para volver a convencer a esta mujer de que está todo bien, pero en realidad este varón no cambia la conducta si no hay una intervención. Bien, eso es el ciclo de la violencia. Vamos a subir un material de ciclo de la violencia. Esto no es nuevo, se viene estudiando hace muchos años. Es un estudio de Leonor Walker. Van a encontrar varios gráficos si buscan y si googlean. Pero más o menos a grandes rasgos es esto que les mencionó Mónica en el MIT y Leonor. Ahora algunos lugares toman esto 4 ciclos, en el ciclo 4 fases: calma, acumulación de tensión, explosión y luna de miel. Leonor Walker, para explicar cómo llegan a las mujeres a ser víctimas y cómo son victimarios los varones y tienen un comportamiento manipulador y dominante como los agresores, ella explica 3 fases del ciclo: acumulación de tensión, explosión y luna de miel. Bien. Bueno, acá terminamos con este punto, espero que no haya sido muy tedioso. Vamos a estar subiendo los próximos en breve. Un saludo.